Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Les mando un saludo de aquí de la casa de ustedes. Estamos transmitiendo y estoy muy contento y muy agradecido porque Dios me ha permitido venir a predicarles y compartir este mensaje que creo yo de parte de Dios me ha dado. Y bueno, estoy orando por ustedes. No se desanimen, pronto nos vamos a ver, Dios mediante, pronto, muy pronto. Yo estoy con ustedes ahí en oración y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a cargar estas pilas que aún para algunos de nosotros tenemos baja esa energía de parte de Dios, ¿verdad? Que la tenemos ahí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel, en capítulo 17, versículo 1. Estamos estudiando este libro maravilloso de Segunda de Samuel y hoy tenemos el título El error de Absalón. El error de Absalón. Y bueno, aquí tenemos como contexto un golpe de estado. Tenemos un Absalón atacó a David, que es su padre, ¿verdad? Absalón estaba ya sentado en el palacio de gobierno, despachando, estaba ahí con gran, ¿verdad? Alrededor de toda la comitiva en la silla del rey, pero había otro rey. Había dos reyes en el reino y entonces Absalón estaba rodeado de consejeros ahí en la mesa presidencial, bueno, mejor dicho, como de un rey, ¿verdad? Estaba llegado por todos los sinvergüenzas que estaban dando un golpe de estado y tan solo ahí había uno solo que era una persona cuerda, sincera, ¿verdad? Usaí, y él hizo ahí la gran diferencia. Vamos a leer la Biblia aquí en Segunda de Samuel 17:1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos al atemorizarle. Y dice aquí, y todo el pueblo que está con él oirá y mataré a él el rey solo. Así haré volver a todo el pueblo que tú buscas solamente la vida de un solo hombre. Y cuando haya vuelto todo el pueblo estaremos en paz. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces ahí estaba el consejo perverso, ¿verdad? Que Absalón estaba recibiendo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó con Absalón? Vamos a ¿en dónde se perdió? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo? Él tuvo varias cosas. Y aquí analicemos la primera. Vamos a el Salmo 1, y dice aquí el Salmo 1, ¿qué le pasó a Absalón? ¿Qué le pasó a Absalón? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Como vemos, bienaventurado es dichoso, feliz. En todas las partes de la Biblia que aparece bienaventurado es dichoso, feliz. Y entonces a mí me recuerda en Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa. Ella es dichosa, feliz y todo le sale bien. O sea, eso está escrito en Proverbios 31:28. El bienaventurado, el dichoso, el feliz, ¿verdad? Todo le sale bien. O sea, es como el rey Midas, por así decirlo. Todo lo que toca le convierte en oro.
O sea, ahí estamos viendo, y no que tú le conviertas en oro, ¿verdad? Por favor, no lo tomes literal. Entonces tú eres así, ¿verdad? Vas viendo y vas dando el consejo y vas oyendo y no te tropiezas y vas caminando y vas derribando las montañas y te encuentras con un gigante en tu vida, te pones a orar y dichoso y feliz, todo le sale bien. Y este es Absalón. Este chiquitín, este payaso, ¿verdad? Este zángano, con perdón de la palabra porque me molesta mucho este tipo de personas. Dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué cometió el error Absalón? Dice que no anduvo en consejo de malos. O sea, este era un hombre que caminó, escuchó, y escuchó y se convirtió como ellos. O sea, era un hombre que tenía la verdad, yo no sé si era o no cristiano, ¿verdad? Él, allá Dios lo tenga juzgado, y entonces él anduvo en consejo de malos. O sea, de haber nacido y crecido en un seno familiar cristiano, ahí se convirtió en un pagano, se rodeó de gente mala, caminó. Dice que buscan que aquí es que si tú estás caminando con alguien, es que tú tienes algo en común con ellos. O sea, no puedes negar que si tú tienes un amigo que se dice, que si tú tienes un amigo que se dice delincuente, tú tengas en tu corazón algo de delincuente. Como las señoritas hoy en día, ¿verdad? Y se juntan con aquellas personas, ¿verdad? Y no, hombre, y aquel le hice así, le hice asá, y entonces ellas se reflejan esa sagacidad en sus amigas, y entonces ellas están, aún siendo corazón de cristiano, tú estás simpatizando con el pecado porque tú te gozas en lo que otros dicen, esto es pecado. Y se sentó, se convirtió. Al final, él se convirtió en este tipo de personas que a lo mejor tanto su padre odiaba y tanto su papá le decía que no se juntara con ese tipo de personas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. ¿Dónde está nuestra delicia? En meditar la palabra. Y fíjate bien qué es lo que dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea, aquí está hablando igual que Proverbios 31. La mujer virtuosa, dice, será bienaventurada en todo lo que hace. Y dice aquí en Jeremías 15, vamos a ir a Jeremías 15. Aquí estaba pidiendo Jeremías, estaba orando a Dios. Señor, dame de ti, quiero ser como tu boca, y quiero ser profeta, y quiero, Señor, verdad, y que ellos, y que tú me uses. Y él estaba orando a Dios, y Señor, levántame como pastor, y levántame como un gran evangelista, y levántame como un gran servidor. Y tú estás haciendo esas oraciones y tú no tienes meditación en esto que Dios le dijo a Jeremías. O sea, tú no te ha caído el 20. Tú no te ha caído el 20 porque dijo así, dice en Jeremías 15, 19. Así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacaras lo precioso de lo vil, o sea, dentro de nosotros está dos, lo malo y lo bueno. Y tú escoges qué es lo que vas a decir. Dijo Jesús: no hace más mal lo que entra al estómago, sino lo que sale del corazón contamina todo el cuerpo. Entonces dice aquí, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, ¿verdad? Es el consejo
por todas partes de la Biblia, que es tan contaminante, una persona negativa, una persona mala, una persona que está viendo mal por todas partes, que está robando nuestra energía, y esa persona es altamente dañina para nosotros. Es como la radiación. Es como la radiación, irradian esas personas negatividad y llega a algún golpe de espiritual y nos debilitan. Así fue debilitado Absalón. Aquí Absalón le da la palabra a Usaí estaba dando el consejo, y entonces le toca a Usaí, que Usaí, para recordar, era el que había metido ahí, había infiltrado David, ¿verdad? Y porque habían hecho unos movimientos, y ahí estaba la voz de Dios en medio de Usaí. Y dice aquí, hable Usaí. A ver, ¿qué tienes que decir? Y dos consejeros, uno de Dios y otro del maligno. Y aquí está hablando el de Dios. Y dice aquí en el versículo 12. Dice, entonces, él está narrando aquí. Entonces la acometeremos en cualquier lugar de donde se halle, y caeremos sobre él. Y cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni aún dejaremos de él todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ni ahí ni una piedra. O sea, este consejo fue de Usaí, Arquita, que era el delegado de la voz de David. Ahí estaba una voz de David y estaba llevando este consejo. Y era música para los oídos de Absalón. O sea, la sangre, la sed de venganza. La sed de venganza. ¿Qué dijo Ahitofel? Vamos por él, solo por él. Y Arquita dijo, vamos todos, no quede ni uno. Todos los rebeldes que estaban ahí, entonces le iban a dar muerte. Esto fue música para sus oídos. O sea, aquí, ¿qué busca un amargado? Sino la venganza. ¿Qué buscas tú cuando estabas viviendo en el mundo sino la venganza? Dice el dicho mundano, no busco quién me la hace, sino quién me la pague. Y entonces tú estás ahí pensando y debatiéndote con pensamientos que no tienes cuenta, que no tienen cabida en el corazón de Dios, y estás debatiéndote que quieres la venganza, Arrepiéntete en este momento, porque es pecado. La sed de venganza contamina todo nuestro cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla del cabello. Entonces no puede quedar cosa buena en nosotros. Es contaminante la sed de venganza. Esta propuesta pues le atrajo a Absalón. Y entonces Absalón dijo, bueno, hágase como Usaí Arquita. O sea, Absalón tenía una vida por delante. Era joven. Le seguía la juventud de los años. O sea, una posición. Ser hijo de un rey no es cualquier cosa. Tenía dinero, podría haber tenido mujeres, ¿verdad? Además, el amor de su padre. Y de ahí sacrificó, y en cambio de este odio sacrificó a toda su familia. O sea, ¿qué es esto? Alguien que dice por el odio, no lo deja ver el odio, es lo contrario al amor.
El odio no dejó ver al amor y no caminaron juntos cuando estaba su esposa, ¿verdad? Que era abnegada, sus hijos, ¿verdad? Pequeñitos, y él cambió todo esto por las cosas que no tienen valor en esta vida. ¿Por qué no alcanzó la meta Absalón? ¿Por qué no alcanzó la meta? Por no perdonar. Por no perdonar a Amnón, que violó a Tamar. De ahí se amargó. De ahí se amargó Absalón. Y de ahí se volvió a reamargar. Cuando David lo corrió de Jerusalén, y entonces él estuvo amargado y regresó, pero regresó amargado, ¿verdad? Era iracundo, había un volcán en él, ¿verdad? Había una cosa que iba a explotar, que simplemente ya no esperaba ese momento de dar ¿verdad? De ir contra la autoridad. Es como las cosas que están pasando allá en Estados Unidos. Ese país estaba agazapado en contra de la autoridad y en contra de la autoridad. Y en el momento en que hubo una oportunidad, porque ¿cuántos hombres habían matado a negros? ¿Cuántos policías? En la historia de Estados Unidos, miles y cientos. Pero este botón detonó una cosa infernal en los Estados Unidos. Sigamos con cuidado esta noticia. Y entonces ahí estaba esto detonó el odio, el que tenemos a la autoridad. El odio de este mundo, ¿verdad? Se amotina la gente contra Jehová y contra su ungido. Y su ungido es Donald Trump. Y tú hablas de Donald Trump, estás hablando contra su ungido de Dios. ¿Y qué te dices tú? ¿Y qué dices tú? Que si Dios lo puso y tú estés hablando de él. Además ha dado testimonio de que se ha convertido, se está convirtiendo, y él estaba dando una conferencia de prensa y decía, bueno, me cuesta mucho dominar su carácter. Dije yo, amén. Entonces este cuate de verdad estaba leyendo la Biblia y caminó en las calles de Nueva York con una Biblia en la mano, y se lo comieron los tiburones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el país de Estados Unidos ha sido cristiano y sigue siendo cristiano y seguirá siendo cristiano, y nada más que no había un presidente que había llegado a la cúspide, y entonces él predicó y dice, ¿verdad? Que pidió a las autoridades competentes que vuelvan las iglesias a juntarse y a predicarse. Y en cambio, nosotros tenemos un país que tenemos autoridades que no creen en Dios. Esto es un abismo de diferencia. Un abismo de diferencia. Y Bolsonaro, por otro lado, cree en Dios. Y cómo le han criticado de que no lleva la cuarentena, pero se han acizañado con este hermano, ¿verdad? Que es Bolsonaro en Brasil, y Donald Trump, si es que es hermano. No critiquemos. Pueblo de Dios, no critiquemos a nuestras autoridades, porque están puestas por Dios para infundir el temor a todo aquel que hace el mal, sino que tus palabras sean de bendición. Ni con López Obrador, que no critiques, y que tú no critiques como critican todos los hombres. Tú sé, ¿verdad? Y dice, bueno, y dice la Biblia que todo lo que hacemos, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa alrededor de ella, todo funciona para bien a los que amamos a Dios. Dice aquí en Mateo 6. Mateo 6 dice, aquí estaba hablando Jesús. Está hablando Jesús de cuál es el consejo de las causas o las consecuencias del perdón, del de no perdonar, ¿verdad? Y las consecuencias es porque
porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco también a vuestros Padre Celestial. Bueno, aquí leí mal. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea, ¿qué hay? Que aquí quiero detenerme. Quiero detenerme porque el tiempo de Dios está aquí frenándose, y todas las bendiciones que hay y las promesas que existen en este mundo se van a detener. Las bendiciones se van a detener cuando tú no perdones. Inmediatamente va a pasar eso, porque si tú no perdonas, tú vas a ser juzgado como un incrédulo. O sea, tú no puedes darte el lujo de cometer ese pecado y ese odio, porque quién sabe y tú no seas cristiano. ¿Quién sabe? Y que tú digas, no, pues que yo leo la Biblia y que yo oro. Ajá, y has perdonado a tu papá, y has perdonado a tu pastor, y has perdonado a tu esposa que te puso el cuernini, y has perdonado a tu esposo que también te traicionó, y has perdonado a tu hijo rebelde, y has perdonado a aquel amigo, compadre, y has perdonado a aquellos que te han ofendido y que te han robado y que te han calumniado. O sea, nosotros debemos de extender el perdón. Y encontré esta frase aquí en internet: lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Lo que te pesa te hunde. Aprende a soltar, a perdonar y a dejar ir. Esto es, fin de la cita, es un anónimo, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho porque también pasa por la Biblia. Si tú no perdonas, llevas una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Esa es una canción. Y entonces ahí llevas esa piedra y estás ahí, ¿verdad? En medio de este dicho, de dos pensamientos, y eres una persona sumamente de la mente dividida, y estás ahí y estás, tu veneno es tu alimento. Y tú te levantas en la mañana y tú no buscas una solución, sino buscas a aquella persona, recordarte, y veía Absalón el nombre de David hasta en la sopa. Se le armaba en la sopa de letras, David, y se ponía como loco, esquizofrénico, y verdad, y entonces planeó una revuelta, y aquí pues las consecuencias. Dice en el Salmo 19, aquí David escribiera años más tarde, su papá recuerda a este hecho. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel al que hace sabio, y le hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de nuestro camino. El temor a Jehová es limpio y que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, y que mucho más que el oro afinado, dulces más que la miel, la que destila del panal. ¿Cómo vemos aquí una relación de bendiciones, tan solo por deleitarte en la palabra de Dios?
¿Y cómo sabemos que te estás deleitando en la palabra de Dios? Simplemente estás viendo y oyendo la palabra de Dios y la tomas y la haces tuya y la haces participe y lloras y caen las lágrimas aquí a tu Biblia y estás amando a Dios aquí en este cautiverio y estamos atados a este confinamiento que nos puso Dios, y de ti que ha salido angustia, dolor, tristeza, abandono. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como guerreros que somos, porque si tú estás haciendo infructuosa la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. Hay gran galardón, grandes recompensas. Grandes recompensas, tú no las estás viendo ahorita, pero viene el arrebatamiento. Y allá en el otro mundo, en el cielo, nosotros vamos a ser galardonados, ¿verdad? Y unos van a venir a tristeza, aún estando en el cielo, y van a venir a tristeza y no van a recibir los galardones completos, y otros sí. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? Si mañana viene el arrebatamiento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué vas a hacer? A partir de ahorita tú tienes un compromiso. ¿Verdad? Escudriñar y amar la palabra, ¿verdad? Y amar y de atesorar, y sigues amando y sigues amando y sigues amando. ¿Por qué? Porque te deleitas en la palabra de Dios. Aquí es las recompensas. Porque, ¿verdad? No vemos lo que el mundo pasa y no vemos los muertos, sino vemos los vivos, porque Dios es Dios de vivos y tú estás vivo. O sea, glorifica a Dios desde ahí de donde tú estás. Y vamos a ir para adelante, y te levantas y vas a resplandecer como luminarias, como guerreros, como somos la sal. La sal si pierde su sabor, y si la sal, ¿verdad?, diluida con agua, con contaminantes del mundo, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser pisada por la gente. Y somos la luz. ¿Y a quién estás alumbrando? ¿A qué camino y qué vida que tienes cuando tú eres portador del Espíritu Santo? ¿A quién estás iluminando? Tu vida es miserable. ¿Por qué no puedes decirte cristiano cuando estás pasando situaciones adversas, y tú pasa un día y pasa otro día y 3 días y tú sigues caído? Entonces nosotros no somos cristianos porque no tenemos la luz. Estás mintiendo al Espíritu Santo, si es que lo tienes. Entonces nosotros somos la luz porque vemos a Jesucristo todas las mañanas, y yo al menos me deleito en mi Dios, y amanezco, y sigue el día, y me fortalezco en el Señor. Pase lo que pase. Yo también, y como dice el dicho, yo también, no creas que estoy en un nido de rosas, en un lecho de rosas. A mí también me están quemando los pies. ¿Por qué no alcanzó la meta Absalón? ¿Por qué? Aquí la soberanía de Dios. Qué importante que Absalón, entonces el versículo 14, entonces Absalón y todos los que hirieron y todos los que de Israel dijeron: el consejo de Usaía arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel fuere frustrado. El jefe frustrado. Ahí, ¿verdad? Tenemos, hasta aquí le dejamos. Ahí tenemos que Dios había dicho, había predeterminado el consejo. Vamos a Isaías 40. Aquí en Isaías 40, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová?
Dice aquí en Isaías 40, ¿quién enseñó? Aquí Isaías está hablando sobre la soberanía de Dios. Él hace una declaración, el capítulo 40, de la soberanía y de la grandeza y de la sabiduría de Dios. O sea, hay algo aquí que Dios dio a Isaías para, bueno, en todas partes de la Biblia, pero yo escogí este pasaje. Dice en Isaías 40, 13. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O qué le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de prudencia? O sea, no hay consejo para Dios. O sea, ¿cómo es que dicen los hombres que el consejo, y si yo fuera Dios, y si yo fuera Dios, y si yo fuera Dios, no había traído este coronavirus? Arrepiéntete, porque es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios que viene sobre nuestras vidas y estás pasando esta prueba reprobado. Es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le hinchó la gana de traer esta prueba lamentable o lamentable en tu vida. Para otros ha sido afortunada este coronavirus, ¿verdad? Porque ha traído las respuestas de todo lo que nosotros preguntábamos a nuestras vidas. Tenía que morir Absalón. Tenía que morir. Es la soberanía. Dios determinó morir. Dios determinó que los que partieron antes que tú y que yo, es la soberanía. Y que nosotros, y que pasó un accidente, aquel hermano, fue la soberanía de Dios. No cae al piso el cabello de la cabeza de alguien sin la voluntad de Dios. O sea, es sumamente impresionante, importante que entiendas la soberanía de Dios. Si tú no entiendes la soberanía de Dios, estás frito. Estás por eso estás como estás. Porque estás angustiadote. En Génesis 6, el diluvio, y vio Jehová, no vayamos, voy a citarlo simplemente, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. O sea, vio Jehová, cuando el diluvio, o sea, a él le toca ver eso que nosotros no alcanzamos a ver. O sea, ¿por qué hay muchos muertos en este momento? Pues porque la soberanía de Dios así lo quiere. O en Génesis 18, cuando Sodoma y Gomorra, dice, el pecado se ha agravado en extremo. O sea, ¿cómo es posible que alguien pierda la vida? ¿Por qué no se convierte? Porque simplemente Dios ha pensado, ha determinado que aquella persona que está siendo pecadora debe de morir, porque no le queda otra cosa de consecuencia, porque debe de morir, porque si no muere, contaminaría a más personas. Échate esa. Qué bárbaro, qué precioso. Es ¿verdad? Es la soberanía de Dios. Bueno, ahora, no todos los malos, no todos los que mueren. Los que mueren en sabiduría y en mansedumbre y en templanza, aquellos hombres van a la presencia de Dios. Algunos no van a la presencia de Dios. Existe el infierno y existe el cielo. ¿Quién sabe dónde Dios puso a tus seres queridos? No es esa la historia que queremos contar. En los versículos siguientes, del versículo 15 al versículo 21, las gentes de Absalón descubren la traición que estaba planeando David. Con todo, no pudieron cambiar el consejo de Usaía Arquita. Porque así lo había determinado Dios. O sea, es Dios cuando yo tengo una oposición
Y yo le digo, a ver, Señor, tú no quieres que yo haga eso, y vengo a hacer otra vez en miles de situaciones en mi vida. Y ahí yo descubro la oposición que hay para hacer alguna cosa. Entonces yo veo y yo digo, caray, o sea, es que Dios no quiere que yo haga tal cosa. Y cuando veo eso, y medito en que si es la voluntad de Dios hacerlo, y entonces yo me pongo a orar. A nosotros tenemos, como Iglesia de Vida Nueva para el Mundo en Acapulco, tenemos una gran enseñanza que el Señor nos dejó. Y es cuando nosotros no estábamos a disgustos y en el Calinda, y llegaban los gerentes y nos apagaban el aire acondicionado, nos quitaban los elevadores y nos trataban con la punta del pie, y nosotros por años estuvimos orando, y hasta que el Señor nos llevó a un lugar donde todo se solucionó. O sea, esto es enseñanza de Dios para nosotros. Esto es para nosotros, porque tú debes de entender el diseño de Dios, que es orando. Orando se cambian las cosas, orando se cambia el ambiente, orando se disponen los corazones, y entonces tú estás preparando también el tuyo, y orando se ve la luz, y orando se tiene la certeza de lo que no se ve, y orando se tiene la verdad, fortalece la fe. Y entonces ahí tienes que estar orando y orando por cualquier situación en tu vida, por tu hijo que no se está convirtiendo, por tu hijo, tu hija que está en la prostitución, o por tu hijo que está en la drogas, o por aquel borracho, parrandero y jugador, por todo lo que tú veas y gustes y mandes, tienes que orar. Pero si tú no oras más que por los alimentos, estás en la luna. Tienes que orar por todo, ser agradecidos y orar sin cesar, como dice en Tesalonicenses. Dice aquí Mahagua, dice Mahanaín, dice Absalón, dice en el versículo 24, dice, y David llegó a Mahanaín. Absalón pasó al Jordán, y con toda la gente de Israel. O sea, aquí hace una pausa David con toda su comitiva. Recordamos que iba él con sus espadachines, y iba con sus guardia personal, y sus esposas y sus hijos, Mahanaín. Y este lugar, recordemos que Mahanaín estaba en Génesis 32. Déjame recordarte. Esaú, aquí en Esaú, cuando venía Esaú con todo contra contra Jacob, venía Esaú contra Jacob porque había engañado a Jacob, y después de muchos años Dios le concede la venganza aquí a Jacob, a Esaú. Y entonces aquí Jacob divide el campamento en 3 partes. Y hace 3 partes. Algunos teólogos dicen que es cobarde, y yo demuestro que no es un acto de cobardía, porque aquí lo repite David. Hizo otro campamento. Era una frecuencia de este tipo de David, para que nosotros entendamos que es la guerra espiritual. Que cuando nosotros entendemos que la guerra es espiritual, y nosotros tenemos que tener gente orando. Tan solo si tú estás orando por alguien, no debes de estar orando por ninguna otra persona más que por aquellas personas que vas a estar orando toda tu vida. Y si tú no estás orando por esas personas, entonces a ti no van a estar orando algunas otras personas. No vas a poder entender que es un acto de estrategia militar. O sea, es dividir el campamento. ¿Qué sucede cuando dividimos el campamento? No lo sé.
Pero antes de que empezara este servicio, nosotros teníamos un grupo grande de oración, y si tú no, ¿verdad?, tienes nada que hacer, pues busca ahí a Francisco, el hermano Francisco, y te va a dar los datos de lo que tiene, de las estrategias de guerra, y es hacer guerra orando y orando y orando y orando al Señor. Entonces, dice aquí el versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Y David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares, jefe de centenas. Envió David al pueblo una tercera parte, ahí está la división, una tercera parte bajo el mando de Joab y la tercera parte bajo el mando de Isaí. Y la tercera parte bajo el mando de Itaí Gateo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré a vosotros. O sea, aquí dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en destrucción para fortalezas. ¿Qué es el arma más poderosa que nosotros tenemos? La oración. La oración. Es el arma donde Satanás baja las armas, ¿verdad? Se queda invalidado, ¿verdad? Sin influir en nuestras vidas, sin influir en las vidas de tus hijos, de tus hijas. Satanás queda sumamente, ¿verdad?, desarmado. Y entonces aquí nosotros entendemos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, si tú ves que este enemigo viene a ti, este enemigo viene a ti. Dijo David: tú vienes a mí con espada, lanza y javelina, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, cuyos escuadrón tú has ofendido, ¿verdad? Y le dijo esto al espadachín diestro gigantote que estaba ahí atacando al pueblo de Israel. Y entonces esas palabras a nosotros se nos repiten en todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? No dejar de orar sin cesar, y orar, y sobre todo cuando veas que el día es malo, y orar por tu pastor, o por los pastores de Vida Nueva por el mundo, y orar por los que están en eminencia, y orar por aquellos. Son tiempos difíciles, hermano. O sea, ¿qué momento, qué 20 no te ha caído y no has comprendido este problema que estamos teniendo? ¿Qué problema? ¿Qué mente, verdad, insensata de estar viendo lo que no debes de ver? ¿Por qué? Porque tú no valoras lo que está pasando en este momento. Son tiempos de orar y de mantenernos unidos, ¿verdad? Y estar agarrados y tomados de la mano sin contradecirnos, sino simplemente animarnos. Y no estoy de acuerdo, Quítate esas palabras de tu mente y de tu corazón para que nosotros seamos de un mismo sentir y seamos unánimes y estamos puestos de acuerdo en la oración, porque la oración del justo puede mucho. Y cuando tú agarras el control de tu vida de la oración y agarras, y entonces tú dices, déjame, Satanás, tú vienes a mí con esa mentira, mas yo voy a buscar la presencia de Dios y déjame ver la respuesta que Dios dice para mi vida en este momento. Eclesiastés 11. Aquí el consejo que le da Dios a la juventud a través de la vida de Absalón. Dice en Eclesiastés 9, en Eclesiastés 11, 9: alégrate, joven, con tu juventud, y tome placer en tus días de tu adolescencia, y anda en los caminos de Jehová
de tu corazón en la vista de tus ojos, pero sabe sobre todas estas cosas que Jehová, Dios, te juzgará. Es importante que nosotros veamos que los jóvenes, Absalón era un joven, y entonces el consejo es para ti, para que descubras lo que hay en tu corazón. Que dice la Biblia que tomes parecer en tu adolescencia, o sea, que te detengas porque las consecuencias de la vejez son la adolescencia. Todas las cosas que viste e hiciste en la adolescencia tendrán repercusión en la vejez. Todas, sin duda. Y si tú no quieres verte como tu mamá, y si tú no quieres verte como tu papá, no tomes en cuenta al pecado. Si tú quieres salir adelante, toma en cuenta a Dios y dile: Dios, mi vida te agrada y mi vida es esto y es aquello, y te le deleitas en la palabra del Señor, y entonces tú vas a decir, ¿verdad? Vas a encontrar aquí las respuestas de Dios. Quita pues, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo. Está hablando de Absalón. Quita tú pues el corazón, de tu corazón el enojo. Y también de ti. Si tú eres iracundo y para todo te enojas y te dicen el enojón, o si te dicen ¿verdad? El temperamental, entonces quita pues el corazón de enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, o sea, son pasajeros, no existen, o sea, es algo momentáneo. Esa juventud que tienes y te va a durar, esos amantes que tú tienes, cómo te van a durar y cómo vas a acabar después de ver pornografía y darle gusto a la carne. Vas a acabar sumamente mal. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Porque dice aquí el capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años a los cuales digas: no tengo contentamiento. O sea, al final el pecado te va a llevar a que digas: no tengo contentamiento. Toda la consecuencia del pecado es amargura. O sea, simplemente no es como el caso de Absalón, no perdonar, sino simplemente andar en relaciones sexuales ilícitas. Eso también amarga. Al final vas a tener la cara de amargado o de amargada y vas a hacer algo que tú no quieras y digas: no tengo contentamiento. ¿Y cuál es ese contentamiento? Que tú lo que hagas no vas a sentirte bien. Y aquí quiero terminar con este pensamiento. Cuando Jesús dijo, esto es lo que yo he venido a hacer y yo lo hago con gusto, mi vida la doy y yo no la vuelvo a tomar, porque yo la doy con el corazón para que ustedes sean salvos. Y entonces Él nos entregó la vida porque así le pareció, porque así le gustó. No lo mataron porque Él puso su vida para morir. O sea, es una locura el pensar que vino a morir por nosotros. Sí, pero Él antes había predestinado ser muerto, y cuando Jesús murió en la cruz es porque estaba pensando en tu nombre, y estaba pensando en tu vida, y estaba pensando en mí, y estaba pensando en tu hijo, y estaba pensando en nosotros.
Y cuando tú tienes ese pensamiento de que alguien te amó antes de la fundación del mundo, tú caes en un pensamiento profundo que digas, alguien me amó, y tú digas, ahorita nadie me quiere más que por mi dinero, nadie me quiere más que por mi cuerpo, nadie que me quiere más que por lo que yo hago, nadie me quiere, solamente me utilizan, y tú estés pensando en ese momento, entonces tú pienses que Jesús es el que te amó y te ama y dio la vida por ti, para que todo aquel que no crea, en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a ti te plació, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendita esperanza. Oh Dios, Señor del cielo y de toda la creación, por qué grande es precioso. Señor, te amo, te amamos, Dios, por la esperanza que tú tienes y que el mundo, y que tú no la diste al mundo. Dios, a ti nos ha placido darnos la esperanza que hay en este mundo. Todo el mundo está lleno de desesperanza, mas nosotros tenemos esperanza, Dios. Dios precioso, Dios grande, misericordioso, que visitas la maldad sobre los que te aborrecen hasta la tercera y quinta generación, mas que a nosotros nos amas y visitas nuestras generaciones, y 1000 generaciones serán benditas en nosotros. Tu vida, Señor, nos bendice. Tu vida nos redime y nos hace sentir y nos encuentra en este momento de expectación y de admiración y de todas estas cosas, sentimientos positivos que sentimos, Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios bendito. Y si tú no conoces a Dios, te hablo a ti, que si tú no tienes una relación con Dios, que tú que tienes que hacer esta oración es entregarle tu vida al Señor. Tú te das cuenta que tu vida no sirvió. No hay nada que tú hayas hecho y que te haga suficiente. Todas las cosas que has hecho te causan dolor los recuerdos. Y entonces tú necesitas a Dios. Tú no sabes a dónde vas. Tú no sabes a dónde tienes que ir porque tú no tienes la seguridad de la esperanza. Entonces ahí en ese vacío de tu corazón, Dios te dice, te quiero dar esperanza. Te quiero dar esperanza. Hijo, hija, voltéame a ver, porque yo soy el Dios del cielo. Yo soy el creador del universo. Así dice el Señor. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos has llamado a esta vida excelente, donde yo no puedo oír, yo no puedo ver, pero te puedo sentir, Dios. Y sé que estás aquí, Señor, porque estás aquí. Algo me da testimonio de que estoy oyéndote tus palabras, Dios. No es este pastor elocuente o tropezado con la palabra. Eres tú, Dios. Eres tú, bendito Padre, que está hablando a mi corazón. Dios, perdona mi vida. Sé que no te agrada. Sé que te había negado y te había tomado en poco. Pero ahora, vuelto los ojos a ti, te pido que me lleves a la presencia contigo. Y como dijo Jesús al muerto al que estaba crucificado junto con él, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Padre, bendito Dios. Así sea, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Los esperamos, mis hermanos, en las siguientes conferencias que tenemos. No te desconectes.